Página 161. Azcuénaga. Un pueblo recuperado. Hace pocos años atrás fui a pasar el fin de año en la zona de Azcuénaga. Me pareció un encanto, con marcas muy visibles del siglo XIX, pero con muy poco movimiento, casi que lo único que se movía era el humo de la emblemática panadería. Volver luego de la cuarentena fue descubrir el pueblo nuevo, o quizás el pueblo que siempre fue, pujante, el más importante del partido de San Andrés de Giles, con edificios recuperados, historias que quizás siempre estuvieron vigentes, aun cuando sus construcciones parecían herméticamente cerradas. Al ingresar al pueblo desde Cucuyú, me llama la atención el edificio que se ve desde lejos, alto, compacto, con ese color del tiempo impreso en sus muros. Ladrillo a la vista, en plena plaza y entre añosos árboles, se impone la construcción centenaria de capilla de Nuestra Señora de Rosario. Su torre central, coronada por una cruz de hierro forjado, alberga la campana que desde los tiempos fundacionales llama a misa, donada en 1907 por quien fuera su benefactora, la señorita Elena Hahn, de estilo neorromántico. Su altar mayor, construido con madera con trabajos artesanales, se asemeja a mármol, realizando en la ciudad de Zaragoza, España, sobria por fuera, sin ninguna imagen más que la de un gaucho, en una placa que en su lateral izquierdo reza por allí: pasó en el 2007 la peregrinación de Bochero a Luján. Azcuénaga tiene una rica historia. Fundada en julio de 1880, recibió ese nombre en honor a Brigadier Miguel de Azcuénaga, miembro de la primera Junta de Gobierno en 1810. Se produce por la llegada del ferrocarril y la inauguración de su estación, la primera que tuvo el partido de San Andrés de Giles. Un importante edificio de 2 pisos en el medio de la llanura, en la época donde no había absolutamente nada construido alrededor, con un techo imponente de tejas francesas en forma piramidal. Frente a ella se fue desarrollando el pueblo que gracias a un señor donó unas cuantas hectáreas. Se facilitó la radicación de sus primeros habitantes, inmigrantes la mayoría de ellos, que fueron dejando su impronta de las construcciones de la época, que aún podemos disfrutar. Lamentablemente, a pesar que el edificio de la estación fuera declarado sitio histórico por el municipio de San Andrés de Giles, se encuentra en estado de abandono y de ocupación. Aunque la empresa de ferrocarriles no tiene denuncia alguna, su deterioro se ve año a año. Al paso del tiempo y a la crisis político-económicas que atravesaron estos pueblos, se sumó el cierre de la estación de ferrocarril en 1980, a consecuencia de la privatización masiva de gran parte de activos públicos. Esto repercutió en el cierre de la estación de tren y con ello el cierre del medio de transporte fundamental para el pueblo. Azcuénaga sufre lo que ha sufrido la mayoría de los pueblos: disminución de la población, descenso de actividad económica. Debido a ello, muchos comerciantes tuvieron que cerrar las puertas, algunos para siempre, como las famosas fondas, locales que hacían de almacén y de hotel, y daban de comer, como la Carniglia, donde hoy está el Club Apolo. Pero la más popular era la Fonda Piamonte o Sforzini, donde, además de hotel y comida los fines de semana, se organizaban unos bailes que convocaban a cientos de habitantes del pueblo y alrededores. La herrería en esos tiempos era tan importante o más que una panadería. Había aquí un vasco francés llamado Pedro Gaillardú, que era un verdadero maestro forjador. Construía carruajes, chatas, carros. El pasado no se recupera y eso lo tienen muy sabido en el pueblo. Por eso hay quienes intentan, como se pueda, mantener lo que se tiene, como la panadería moderna, fundada en 1917, que sigue cocinando la galleta de campo en su horno a leña empotrado en la pared. Y como el pasado no se recupera, pero se almacenan recuerdos, el viejo almacén de ramos generales Casa Terren es uno de los ejemplos. Funcionó de 1885 hasta fines de la década de 70. Comenzó siendo una típica casa de ramos generales que luego se convirtió en una gran empresa, arrancando por la famosa esquina hasta ocupar una manzana entera. Uno de sus socios, Rafael Cuaraza, llegó a Azcuénaga en 1912, proveniente de la Huesca, España. Vino con su carta de recomendación de buena conducta. Fue uno de los que ayudó a la transformación del pequeño almacén, que pasó a ser un reconocido acopiador de cereales equipado con máquina desgranadora de maíz, fábrica de soda, exportador de granos e institución crediticia. Alcanzó su auge hasta que en la década del 70 quebró. Las sucesivas crisis del país lo condenaron al cierre. Luego vendría el levantamiento de las vías del ferrocarril, hasta el cierre definitivo de las puertas. Hoy, gracias a uno de sus descendientes, se pueden apreciar sus paredes recuperadas, así como la carta de recomendación de su antepasado.
enmarcada en una de sus paredes. Como él, varios en el pueblo pudieron poner valor a aquellos recursos patrimoniales, que muestran orgullosos sus siglos de existencia, permitiendo a la población ser protagonista activo de su historia. Abuelos y padres que vieron con tristeza desvanecerse sus sueños, viendo como todo parecía condenado al abandono, olvido, destierro, y luego aparecen hijos, nietos y desconocidos a recuperar aquellos lugares que alguna vez fueron referencia y marcaban hitos en un largo camino. San Andrés de Giles, un nacimiento religioso. Los pueblos de Buenos Aires se caracterizan por comenzar su historia por fortines o estaciones de tren. Sin embargo, Giles tiene la particularidad de tener un nacimiento religioso. La fecha de su fundación es en homenaje al día del fundador del pueblo, que fue un cura, don Vicente Piñero, y todo sucedió gracias a que éste le pidiera tierras a Francisco de Suero y Giles, quien había heredado una inmensa cantidad de campos provenientes de mercedes reales otorgadas en reconocimiento por expandir el imperio de la corona española. Cuentan los historiadores que San Andrés dependía del pago de Areco, hasta que Suero después comenzó a vender tierras y debía hacer las mensuras correspondientes. A raíz de ese hecho, Suero llegó a un lugar situado a 5 leguas de San Antonio de Areco, donde la cañada de Giles se cruza con el camino que llaman de Mendoza, por donde transitan las tropas. Era el 8 de octubre de 1793. En ese momento Suero, por pedido de Piñero, resolvió donar 700 varas de tierras con los fondos correspondientes al Niño Jesús y San José para que dicho terreno se formase una capilla. El padre Piñero solicita permiso de levantar un oratorio en los terrenos donados. Mientras tanto va delineando un pueblo. Es así que llegan los primeros pobladores, inmigrantes españoles e italianos en su mayoría, y levantan ranchos cercados de tunas. En octubre de 1800, el padre Vicente Piñero recibe los ansiados permisos, comienza a edificar el oratorio con paredes de barro crudo, techo de teja, de 8 varas de largo y 5 de ancho, con una pequeña sacristía. En noviembre de 1806 se reza la primera misa. En el altar se colocó a San Andrés Apóstol como patrono. Así quedó fundado el pueblo, con la conjunción del nombre y su santo, el primer propietario. Es uno de los pueblos más antiguos de la provincia. Por tanto, posee historias buenas y malas, y estas últimas a veces están rodeadas de belleza, como el cementerio Sud, que fuera declarado lugar histórico, a unos 3 kilómetros de la plaza central. Detrás del aeroclub, de 1 hectárea aproximadamente, fue diseñado por el arquitecto y constructor Francisco Rivelli, e inaugurado en 1874 a raíz de las epidemias de cólera y fiebre amarilla que arrasaron con un porcentaje muy importante de habitantes de la región. Como se saturó rápidamente, en 1919 fue cerrado. Sus lápidas, panteones eran de una belleza imponente para la época. Varias sobreviven al abandono y el olvido. Por suerte, hoy varios profesionales se encuentran en la tarea de preservación. El lugar donde se filmaron tramos de la película de terror Ataúd Blanco, con las actrices Eleonora Wexler y Julieta Cardinali. Lamentablemente cuentan que la producción malusó y abusó del lugar cavando pozos y hasta produciendo un incendio, según lo requería el libreto. Gracias a bomberos, San Andrés disfruta de los carnavales cada año. Los corsos gilenses incluyen desfiles de carroza y móviles ornamentados. Una de las características más destacables y originales son las mascaritas, gente disfrazada con ropas harapientas y la cara tapada, que divierten a los espectadores con sus gritos y movimientos. Un edificio de arquitectura destacable es el templo San Andrés Apóstol, que fuera realizado en distintas etapas en su máxima expresión. Está en la utilización del ladrillo de forma tradicional y más novedosa en su torre. Dice un poema: nació de una plegaria, con gusto a pampa y soledades. Después creció mansamente, con una paz campesina de trigales. A este pueblo, mi pueblo, los rieles le pusieron el progreso paralelo. Estas breves palabras me cuentan la historia entera del pueblo.